Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nati? Bien, gracias a Dios. Bueno, ya por acá nos pudimos conectar. Nos alegra mucho saludar a cada una de las personas que está en este momento acompañándonos. Vamos a hablar de un tema muy importante. Básicamente vamos a hablar sobre la salud mental en la maternidad. Queremos que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos puedan ir haciendo las preguntas a medida que nosotros vamos a ir haciendo este espacio para todos ustedes. Así que pues vamos como a empezar. Básicamente nosotros cuando hablamos de la salud mental en la maternidad, en muchas ocasiones decimos, a ver, la maternidad desde dónde empieza. La maternidad básicamente empieza desde el momento en que sabemos que vamos a tener un bebé hasta el momento, evidentemente, ya permanentemente estamos en estado de ser unas mamás y evidentemente frente a todo este tipo de situaciones, nosotros vamos a ir viviendo una serie de cambios muy importantes que cada una de las mamás han podido vivenciar y digamos que muchas de las cosas que acabamos de hablar precisamente las han vivido todas las que han tenido todo este bello proceso. Lo primero que nosotros queríamos hablar, digamos que Nati es una apasionada con todo el tema de la maternidad, con todo el tema de la salud emocional, precisamente en esta etapa tan hermosa y pues también dentro de toda la experiencia de maternidad que hemos tenido las que estamos en el centro, yo soy mamá de un pequeño de 3 años y digamos que desde ahí uno también puede hablar mucho, aparte de la profesión, también desde lo que se vive y desde lo que todos los días nosotros podemos compartir con ellos, tanto con los bebés como con los padres de ellos, porque nuestros esposos son un punto fundamental y lo vamos a ver durante todo este proceso en el que vamos a hablar. Lo primero que queríamos nosotros precisamente decir es que la maternidad tiene muchos mitos. Y de hecho es una de las cosas que uno ve cuando atiende a las mamás, y es que nunca se imaginaban que la maternidad, por ejemplo, era difícil o en ocasiones se la imaginaban más catastrófica y cuando tuvieron su bebé entendieron y sanaron muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros debemos tener muy claro, como en el proceso de maternidad, es que cada una de las mamás es distinta. No podemos en ningún momento pensar que una mamá tiene las mismas condiciones que otra. Es decir, todas tenemos unos procesos emocionales diferentes, unos contextos distintos y en esa medida, evidentemente, nuestra forma de vivenciar todo el proceso va a ser distinto. Hay un segundo punto y es que digamos que la familia o el grupo de apoyo que tenemos en ocasiones puede ser igual de primíparo que uno. Entonces, en ocasiones puede en vez de tranquilizar, también generar mucha angustia. Entonces, empezar a decir, no, eso es lo más difícil después de que tienes un hijo, nunca más vas a volver a estar tranquilo. Pueden aparecer, digamos, expresiones de un estilo, nunca más vas a poder comer tranquilo, nunca más vas a poder dormir igual que dormías antes. Digamos que aparecen una serie de mitos en los que en ocasiones aparece un temor significativo en las madres, pero también aparece el otro polo, un polo en el que las mamás empiezan a hablar de una situación. ¿Y qué situación es? No, la maternidad es lo más hermoso, lo más lindo, me ha parecido perfecta, todo color de rosa. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones, cuando las mamás no han vivido, digamos, la maternidad de esa manera, cuando pasan ese tipo de situaciones, ¿cómo se sienten? Básicamente se sienten como si fueran las distintas, como si fueran las, digamos, como se sienten en desventaja porque yo no estoy viviendo de manera natural lo que estoy haciendo, porque me está costando tanto, porque estoy teniendo un momento de sensibilidad tan alto. Y precisamente es lo que queremos hoy que tengamos muy claro, porque en la maternidad pues hay un mundo y en ese mundo evidentemente hay una cosa en la que todos nos podemos encontrar y hay otras en las que cada una la vive de acuerdo a todo esto que hemos hablado precisamente de nuestro contexto, de nuestra historia y de nuestra compañía o nuestro grupo de apoyo. Entonces queremos compartirles hoy, por ejemplo, que muchas
quizás cuando llegan a la maternidad tienen una pregunta y es, yo nunca pensé en ser mamá, yo creo que yo no tengo las habilidades para hacerlo, yo creo que a mí, pues yo no nací con esas habilidades, yo nunca me lo imaginé, ¿qué puedo hacer entonces con eso? Y es acá donde es muy importante entender que existe una maternidad psicológica, pero también existe una maternidad biológica. Cuéntanos un poco, Nati, en qué consiste ese tipo de maternidad. Bueno, es importante pues como tener en cuenta esas dos cosas para quitar un poco la angustia de muchas mujeres, ¿cierto? De muchas mamás que de pronto tienen temores a la hora de ejercer pues como ese papel. Y es que es importante entender que este desarrollo de una maternidad psicológica, digamos, tiene dos características, ¿cierto? Que viene de la relación con la propia madre, con la propia, digamos, familia. Y es importante entender que la mujer necesita como desarrollar ese amor a sí mismo, ¿cierto? Como esa autoestima que llamamos nosotros, esa recta valoración de sí misma, porque en la medida en que ella sea capaz como de cuidarse, de proteger pues como su, sí, como su, todo el tema personal también, le ayudará demasiado para desarrollar como esas capacidades también de ser mamá, ¿cierto? Entonces es importante como entender esto, porque en la medida en que la mujer desarrolla ese autocuidado también, en esa misma medida la mujer puede ser capaz de entregarse, de donarse, de darse pues, a otra persona, ¿cierto? Entonces es importante entender eso, porque a veces nos quedamos como, bueno, ya soy mamá y me voy a quedar solo en cuidar el bebé y se centran solamente en eso. Y no, realmente que lo primero que se necesita es cuidarse a sí misma, saberse valorar, entender que ella tiene un llamado. Aquí, digamos, es muy importante también el tema de la espiritualidad, y es que si la mujer entiende que su hijo es un don, que su hijo es un regalo de Dios, en esa misma medida le va a dar una mirada a ese bebé. Ese bebé, digamos, va a entender que, pues poco a poco en el desarrollo, en su crecimiento, que no le pertenece a su madre, pues que su madre no, sí, o sea, que no le pertenece totalmente a su madre, sino que en esa medida él entiende que es un regalo, ¿cierto? Si la mujer entiende que su hijo es un don y que no le pertenece a ella, en esa misma medida la mujer va a entregarle, pues, como ese hijo, obviamente a una sociedad y a Dios, y se van a desarrollar ciertas habilidades en ese bebé, ¿cierto? Esa autonomía, esa capacidad de salir de la madre, porque la mujer tiene como esa tentación como de quedarse con él, como que de cuidarse, ahí viene todo el tema pues como de la sobreprotección, y digamos que esto no es tan bueno para la salud mental del bebé, ni para ella, ni para la de su esposo también, la de la pareja. Entonces es importante como entender esto, porque es un equilibrio, es poner en equilibrio esto. El adecuado, digamos, como amor a sí mismo, es entender que mi hijo es un don, que ese hijo es un regalo y que no es una posesión, sino que está llamado a desarrollar su propia libertad, y a partir de allí pues todo el tema de la autonomía que especialmente se va desarrollando a partir de los 3 años, cuando empieza a salir un poco más de la madre y se empieza a encontrar con el padre. Pues obviamente el papá estaba en todo el proceso, pero digamos que aquí el padre tiene una llamada también bien particular, y es a mostrarle un poco más la realidad al bebé, pues al hijo. Y entonces, bueno, esa es una de las características. Y la segunda característica psicológica es todo el tema de donarse, todo el tema de cuidar, y allí es donde viene la maternidad biológica de la que hemos hablado, y es que es importante entender que la mujer, digamos, a partir del momento en el que queda en embarazo, ya empieza dicen pues varios neurólogos, neurobiólogos, que se desarrolla un diálogo molecular, intermolecular entre el bebé y la mamá, que el bebé, digamos, empieza pues como a hacerlo en ella, ya en ese vientre, el primer día pues, del desarrollo, ¿cierto? En el momento de la concepción, y allí empieza como un camino, obviamente pues por las trompas uterinas, hasta que llega pues al endometrio y allí se anida. Pero es un camino que, digamos, tiene un diálogo molecular, dice una neurobióloga que se llama Natalia López Moratalla, y ella dice, es como el primer diálogo que tiene la madre con el bebé, y es muy lindo porque es un diálogo que se va desarrollando durante varios días hasta que llega la anidación. Ella, digamos que también habla de una carga, pues una descarga, perdón, de oxitocina, especialmente en el segundo mes del embarazo,
Y ella dice, a partir de allí se empieza pues como a desarrollar más el cerebro materno, lo que se conoce como el cerebro, digamos, más social, más empático, que le permite a la mamá desarrollar esas capacidades poco a poco de ser mamá, de cuidar, de proteger, ¿cierto? De ser sensible a la hora de cuidar al bebé, porque en el momento en el que nazca él va a necesitar no solamente pues de sus cuidados físicos, ¿cierto? De bañarlo, de darle lactancia, todo esto, sino también de sus cuidados afectivos. ¿Y cómo se va a desarrollar esto? Esto se desarrolla con los sentidos, entonces el mirar, el cargar, el tocar, todo eso le permite a la mujer tener como una sintonía con ese bebé. Y en la medida que la mujer no lo tiene, digamos que se le va a dificultar como esa comunicación con él y ese diálogo con él, pues ya en esta etapa más afectiva y más de los sentidos, y va a ser muchísimo más difícil como controlarlo a la hora de que tenga pues un llanto y entenderlo, ¿cierto? Como que se le va a dificultar pues el momento de entender a este bebé y de cuidarlo. Entonces es importante entender eso, la mujer tiene esta capacidad también y esto pasa, digamos, en todas, ¿cierto? Pero uno se hace entonces la pregunta, bueno, ¿y por qué hay mujeres que parece que no tienen como esa capacidad o esa sensibilidad? Y habría que mirar, pues, de pronto algo emocional fuerte que están viviendo, o digamos el tema de la familia, o todos los miedos, digamos, que se les abre, lo que decía ahorita Cris, pues todos estos estereotipos también, ¿cierto? Entonces, es importante cuidarse mucho también del tema de los miedos y por eso es fundamental entender que la mujer necesita cuidar esa salud mental para también desarrollar, pues, en la medida de las posibilidades, una adecuada salud mental en su vida. Y de hecho, con lo que decía Nati, es muy importante entender, es un punto básico y es que nosotros biológicamente tenemos la capacidad y se liberan una serie de sustancias en nuestro organismo que nos permiten tener la sensibilidad, digamos, la capacidad que necesitamos en el momento específico de tener un bebé, porque en muchas ocasiones uno diría, no, no tengo ninguna herramienta, digamos que todas las que me dijeron a nivel psicológico todavía no las he construido, podría decir alguien. Entonces, ¿yo qué hago? Hay un recurso muy importante y es ese recurso biológico que le va a permitir tener, primero, un grado de relajación importante y segundo, un grado de cercanía con el bebé que está en gestación supremamente importante que no lo da netamente la biología. Entonces, en realidad, no podemos decir como que no, es que yo vengo de la nada y no sé qué voy a hacer con este bebé. Sí tenemos la capacidad de hacerlo. Ya en la parte psicológica, si necesitamos trabajarla, pues hay que empezar a trabajarla, porque de hecho, digamos, muchas mamás que desean tener a sus bebés después de saber que están en gestación, muchas veces ese es el argumento, no tengo, pues no tengo las herramientas para eso, no estuve preparada para ello. Y es muy importante saber, tranquila, pero el cuerpo sí sabe cómo hacerlo. Simplemente déjate llevar por eso mismo que va a segregar nuestro propio organismo, que es muy inteligente y muy sabio y te dará la ruta hacia donde tienes que ir. De hecho, yo creo que justamente cuando nosotros hablamos de la salud mental en la maternidad, es fundamental conocer qué pasa también durante esa maternidad. Dentro de la experiencia de pronto que hemos tenido con las maternas, con la parte pues de todo el proceso que se vive, hemos encontrado tres etapas importantes que nos gusta compartir y que creemos que a la hora de una persona entenderlo y comprenderlo, le puede dar un grado de tranquilidad de saber que es algo normal. Porque en muchas ocasiones como nos sentimos extrañas después de un parto, entonces empezamos a pensar, bueno, yo creo que definitivamente estoy entrando a una depresión o realmente estoy siendo otra persona que no era antes y es muy importante conocer que es algo dentro del proceso, que después de una transformación, como decíamos, hormonal, una transformación física y una transformación psicológica, hay unas adaptaciones a nivel, digamos, como también de nuestra salud mental que es importante hacer.
¿Cuáles son como esos tres puntos fundamentales? El primero de ellos, uno habla de que uno tiene como un estado premórbido antes de tener un bebé, es decir, que básicamente tenemos un momento en el que no nos preocupábamos porque no teníamos a nadie a cargo, teníamos pues una vida en donde todo lo planeábamos y lo sacábamos, digamos, mal o bien, pero tratábamos de sacarlo de esa manera. Y cuando llega el tema del parto, nace el bebé, llega una segunda realidad y es una realidad que es una etapa que llamamos como etapa que sentimos que nos sobrepasa. Es decir, empezamos a tener una persona a cargo, digamos que, ¿qué voy a hacer con toda esta situación? ¿En qué momento yo voy a, digamos, como a darle todo lo que esa persona necesita y también suplir todas las necesidades mías? Como que exponerme a esto nuevo me puede traer algunos sentimientos de tristeza, alguna dificultad en la concentración, alguna dificultad para dormir, algunos pensamientos como de pérdida de disfrute o como unos pensamientos en ocasiones después del parto, hasta con recurrencia de muerte, como que yo no voy a hacer con esto, entonces yo no sé qué voy a hacer acá, yo prefiero pues como que, no sé, si estuviéramos muertos, ¿qué? Porque hay niveles en los que después del parto, en las primeras semanas, puede pasar que las mamás piensen en que sería mejor que no existiesen ella y su bebé y tener unos grados de ansiedad muy altos, un sentimiento de inutilidad, de unos cambios muy fuertes y justamente lo que queremos decir hoy acá es que toda esta situación que ocurre es natural dentro de un periodo que se llama el periodo, digamos, postnatal, en donde sentimos que esa realidad nos sobrepasa y que lo esencial definitivamente es que eso vaya pasando, que no se nos quede más de 3, 4 semanas. Si pasan ese tiempo, ya decimos, nuestra salud mental está más afectada de lo que debería. En nuestro proceso de maternidad debemos buscar ayuda, pero durante este proceso es natural que pasen este tipo de cosas. Y digamos que después de pasar esa situación, viene un tercer periodo que posiblemente es un periodo que nos acompaña toda la vida y es el periodo de un sentimiento de ambivalencia, en donde todo el tiempo pensamos, ¿será que lo hice bien? ¿Será que no? ¿Será que lo despierto? ¿Será que mejor lo dejo dormir? ¿Será que lo castigo? ¿Será que no? Bueno, ¿será que lo dejo llorar? ¿Será que no? Y ahí la cantidad de respuestas que nos dan todos nuestros familiares. Por ejemplo, no duerme toda la noche. Es que lo tienes que dejar llorar. Si siempre te levantas, le das alimento, se va a seguir despertando toda la noche. Pero cuando nosotros entendemos la realidad, digamos, de ese proceso en el que yo tengo que tomar decisiones, siempre voy a ir entendiendo que voy a tener que renunciar a algunas y a otras decir, con esta me quedo. Entonces la capacidad de decisión va a ser un punto fundamental alrededor de toda la maternidad, porque el estado de ambivalencia posiblemente en ese vamos a permanecer, ¿cierto? Y justamente cuando hablamos de esto es donde nosotros debemos empezar a cuidar nuestra maternidad y nuestra salud mental la cuidamos básicamente desde varios puntos. Precisamente una buena salud mental en la maternidad tiene que ver con un buen apoyo de las personas que nos rodean, tener una pareja que nos acompañe, o digamos que si algunas mamás no cuentan con esa pareja, tener un familiar, tener alguien que esté pendiente de sus necesidades, de la mamá de ese hijo, porque muchas veces llegan, digamos, todos a ver al bebé, pero no todos llegan a ver a la mamá de ese bebé. Pero la mamá de ese bebé posiblemente está necesitando mucha cercanía, mucho amor, y efectivamente es ahí donde nosotros hablamos de que es uno de nuestros factores protectores. Y hay otro factor protector y es definitivamente, por ejemplo, el tema de gestionar bien las emociones como mamás. En ocasiones es importante hablar con alguien, llorar, sonreírnos. En ocasiones es importante también saber esto, que es natural lo que estamos viviendo. No sé, Nati, qué otras cosas, por ejemplo, has visto dentro de toda la atención que has hecho con las personas que están en este proceso de maternidad, que son factores de protección precisamente en la salud mental en la maternidad. Sí, especialmente digamos que el desarrollo, digamos, de una buena autoestima, ¿cierto? Porque ellas tienen muchas veces muchísimos miedos en esta etapa
Entonces, miedos a que, bueno, yo no voy a ser capaz con este bebé, yo no voy a ser capaz ni siquiera de cuidarlo. Hay algunas que dicen, no, yo tengo miedo a quedarme sola con este bebé porque siento que no puedo como responder a esas necesidades, ¿cierto? Entonces, es darles a ellas también como esa seguridad, ayudarles en ese desarrollo pues como de la autoeficacia, de que sí pueden, de que es normal, digamos, lo que tú ahorita decías, y es que al principio pues parece que eso nos sobrepasara o que es complejo, que es difícil, pero que poco a poco, digamos, en esa medida en que uno va desarrollando pues como esa experiencia, se va exponiendo, es decir, va tomando el bebé en brazos, se va vinculando con él de esa forma pues más adecuada, le va a ayudar a ella, ¿cierto? Entonces como que desarrollarles a ellas mucha seguridad de que pueden lograrlo, también como el que ellas también pues se cuiden, lo que decíamos ahorita, y es que no se, pues como que no se queden sin arreglarse también, porque a veces se quedan solamente arreglando al niño, pero se empiezan a descuidar ellas también, entonces es importante que ellas se cuiden, es importante pues que ellas saquen tiempo, ojalá para hacer ejercicio, bueno, también digamos que es necesario organizar un poquito el tiempo, porque también se puede desorganizar, ¿cierto? Entonces es como todo un proceso de adaptación y ayudarles a ellas a que aprendan pues como primero que ellas son capaces, que ellas pueden con eso, que es normal que de pronto pues piensen que no, y irles digamos como dando esa seguridad para que lo vayan logrando y empezar a ordenarse un poquito el tema de horarios, que les permita pues a ellas como mayor facilidad también para desarrollar esa capacidad de lograr, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante, pues un factor protector grande para ellas. Y evidentemente dentro de todos estos procesos, digamos, como de adaptación, siempre es importante descansar, ¿cierto? En muchas ocasiones nosotros, digamos, tenemos algunos procesos en los que decimos, no, yo no puedo dejar a mi hijo con nadie, como que aparece una hipervigilancia, yo tengo que estar 24/7 mirándolo, nadie me puede ayudar porque de pronto le pasa algo. Y esa falta de descanso también puede hacer que nosotros se nos afecte la salud mental, que aparezca la ansiedad, que aparezca la depresión, lo que nosotros llamamos como la depresión postparto, que digamos aparecen unos sentimientos en los que definitivamente digamos que se están sobrepasando a lo natural que pasa en un proceso de adaptación. Entonces el descanso también es uno de los factores protectores y que nosotros debemos tener presentes al momento de cuidar la salud mental materna. Esa parte del sueño, esa parte de la alimentación, esa parte del compartir, del sonreírse, toda esa situación específica realmente es una de las cosas que más nosotros necesitamos que aparezca en todo este proceso que vamos nosotros viviendo como tal. Nos gustaría si de pronto van teniendo alguna pregunta que nos la puedan ir haciendo. Y hay otro punto fundamental dentro de todo el proceso de, digamos, como de aceptación, de cercanía con el bebé, y es que un factor protector es el tema de alimentar al bebé. Definitivamente, la cercanía que yo tengo al momento de poner al pecho a mi bebé es una de las cosas fundamentales que me va primero, muchas veces calma al bebé, porque es una de las situaciones que uno dice, como que está llorando, yo para dónde cojo, pues ¿qué hago con este bebé? En muchas ocasiones, la calma que encuentran en el pecho no la encuentran en ninguna otra parte. Y esa calma, esa satisfacción de ver a ese bebé ahí, también da una cercanía muy grande entre el bebé y la mamá, le permite a la mujer también liberar unas hormonas de satisfacción que le permiten a ella sentirse relajadas. De hecho, en el trabajo que nosotros hacemos a nivel individual, encontramos algunas personas que tienden a ser muy ansiosas. Y digamos que hace poco atendí a una que me decía, en el momento que yo menos ansiosa puedo estar, es en el momento en que lacto a mi bebé. Como que yo digo, porque esto no puede estar siempre, como sentirme relajada, tranquila, porque estamos segregando sustancias que nos permiten tener una gratificación, no solo para el bebé, sino también para la mamá. Y esos puntos son puntos que podemos tener como claves al momento de nosotros decir, podemos cuidar nuestra salud mental en la etapa de ser madres. Otra cosa, Cris, es importante y es que, bueno, no solamente
para el bebé, sino que en la mujer desarrolla, pues como si, como decías ahorita, esos estados como si ansiolíticos, ¿cierto? De que en esa lactancia la mujer, digamos, disminuye todo el tema de la liberación del cortisol, que es la que nos, digamos, nos hace sentir más estresados, más ansiosos, y libera más la oxitocina, que es ese vínculo, esa hormona del vínculo, perdón, que nos permite estar pues como más en sintonía con ese bebé. Eso es pues muy importante. Y también que hay estudios que dicen que el tema, solamente el hecho de dar lactancia al bebé, es como una prevención también en gran medida para la depresión. Entonces, pues si nosotros analizamos todo el tema de esta empatía, de esta sensibilidad y todo lo que se desarrolla en ese contacto con el bebé, digamos que tiene pues demasiado sentido, ¿cierto? Entonces es importante pues como también saber esto, porque la lactancia, todo el tema, digamos, fisiológico, físico, todo lo que Dios a la mujer le permite como desarrollarse a través de la maternidad, es lo que también le va a ayudar mucho al desarrollo de la salud mental de ese bebé y un factor bastante protector para él, ¿cierto? Entonces, en la medida en que la mujer pueda desarrollar también como esa empatía, ¿cierto? Que es muy necesaria, porque digamos, el hecho solamente de mirar al bebé, ¿cierto? Desarrolla ese córtex prefrontal, especialmente hasta los 2 primeros años, que le va a permitir al niño poder ser sensible a los demás, ¿cierto? Entonces va a ser muchísimo más fácil, es como ese periodo sensitivo de las emociones, ¿cierto? Como el de desarrollar esa empatía, es entender poco a poco las necesidades de los demás. Entonces es importante esto, también es importante pues como que entendamos que el desarrollo de las emociones del bebé y todo el tema incluso de la regulación tiene mucho que ver con la mamá, ¿cierto? Con esa empatía que la mamá desarrolle y esa sensibilidad que le preste pues al bebé. Así es, entonces realmente esperamos que estas herramientas, precisamente desde el lado biológico, desde el lado psicológico, nos permitan entender que tenemos primero todas las habilidades para enfrentar un periodo tan difícil como la maternidad y segundo, que tenemos muchas herramientas que nos permiten a nosotros cuidar nuestra salud mental mientras estamos en este periodo y mientras que evidentemente digamos que tenemos ese proceso de adaptación como tal. Entonces no olvidemos estas recomendaciones y finalmente yo diría que tampoco digamos que se puede excluir el hecho de que si yo observo que ya está muy exacerbados los síntomas, que me han durado más de lo normal, que realmente digamos que ya llevo 1, 2 meses, 3 meses y sigo sintiendo realmente algo intensamente desagradable y que no me permite la funcionalidad necesaria, que no me quiero levantar, que no quiero hacer algo. Cuando pasan todo este tipo de cosas, es una de las cosas que le diríamos en este momento que también hay que buscar ayuda en los profesionales como tal. Entonces, esos son los puntos fundamentales que debemos tener pues muy presentes. De todas maneras, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros en Esencia tenemos una línea precisamente de maternidad, así que bienvenidos en el momento que lo requieran. También por acá nosotros vamos a estar muy pendientes para poderlos apoyar. No sé, Nati, si hay algo más que quieras decir. No, agradecerles porque realmente el interés pues que se muestre por ese tipo de temas es importante, ¿cierto? Porque a veces creemos que no hay nada por aprender en este tipo de cosas y realmente sí, realmente el tema también de formarnos un poquito, de tener algunas lecturas también es muy necesario, o de escuchar pues como este tipo de charlas. Es muy necesario para las mamás, bueno, para este desarrollo también pues como de este arte, de esto que Dios les está permitiendo también. Perfecto, así que bueno, nos alegra pues que nos acompañen y los esperamos en el próximo live. Feliz día.